Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Los integrantes son Wilton Pardo, Pablo Pin y mi persona, Yorleni Falcones. El docente que imparte esta materia es el ingeniero Yuber Azúa y el curso en el que estamos es noveno semestre B. Instrumentos de medición. ¿Qué es la medición? Este se refiere a la expresión numérica de las dimensiones de un objeto fabricado en base a una referencia fija, es decir, la unidad. En pocas palabras, la medición dimensional es la comparación del objeto medido con un objeto en referencia. El objeto de referencia es el instrumento de medición y existe una amplia variedad de estos instrumentos que ofrecen diferentes propósitos de medición, métodos y niveles de precisión. Se puede inspeccionar si un objeto fabricado cumple con determinadas especificaciones, es decir, estamos hablando de la tolerancia, al medir correctamente sus dimensiones. En otras palabras, realizar mediciones exhaustivas es una de las reglas básicas de una mejor fabricación. ¿Qué es un instrumento de medición? Pues los instrumentos de medición y control de procesos industriales suelen mensurar características físicas, como tensión, presión, fuerza, temperatura, flujo y nivel de velocidad, además del peso, la humedad y el punto de rocío, o químicas como el pH, la conductividad eléctrica, entre otras. Esto puede formar estructuras complejas para medir, controlar y monitorear todos los elementos de un sistema industrial con profundidad y gran exactitud, además de automatizar tales procesos y a su vez garantizar la repetibilidad de las medidas y los resultados. Características de los instrumentos de medición. Están precisión, sensibilidad, exactitud, error, extensión e intervalo. La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas correspondiente a una sola magnitud. Al hablar de sensibilidad estamos refiriéndonos a la relación que indica cuánta salida se obtiene por unidad de entrada. Por otro lado, la exactitud se refiere a la capacidad que tiene un instrumento de medida para poder determinar un valor cercano al valor real de la magnitud que se está midiendo. El error corresponde a la diferencia entre el resultado de la medida y el valor verdadero. La extensión es el valor máximo de la entrada menos el valor mínima. Y finalmente el intervalo define los límites entre los cuales puede variar la entrada de un transductor. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los instrumentos de medición con sus respectivas magnitudes e instrumentos. Tenemos en la longitud el instrumento que se puede medir las longitudes, está el flexómetro, el vernier, el micrómetro, el comparador. En las masas está la balanza, la báscula, el catarómetro. En el tiempo, el cronómetro, el reloj atómico. En los ángulos, el goniómetro, el sextante, el transportador. En la presión podemos medir con el instrumento del barómetro, el manómetro, etc. La temperatura, el termómetro, pirómetro y en el flujo, el caudalímetro. Asimismo, en las magnitudes eléctricas podemos medir en instrumentos el electrómetro, el amperímetro, el galvanómetro, el ohmmetro, el voltímetro, etc. Y existen otras magnitudes que vemos en la figura. Sensores. Un sensor es un dispositivo que está capacitado para poder detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. De esta manera podemos verlo en la figura que existen diferentes tipos de sensores para sus diferentes tipos de funcionalidades. Tipos de señales del sensor. Está el tipo magnético, el óptico, el químico, mecánico, térmico, radiación y el eléctrico. Ahora vamos a hablar de los transmisores. Estos también son llamados transductores y sirven para convertir las magnitudes físicas clásicas en una señal eléctrica. Esto quiere decir que los transductores se van a utilizar principalmente en instrumentos de medición electrónicos. Y a su vez va a tener diferentes tipos de señales de transmisión. Está el neumático, el electrónico, los digitales, hidráulicos y telemétricos. Además, existen diferentes tipos de señales. Está la señal analógica y la señal digital.
La señal analógica quiere decir que la información o la señal va a pasar de un valor a otro por valores intermedios, es decir, va a ser continuo, así como lo vemos en la gráfica. En la señal digital, este quiere decir que va a ser discontinua y solo puede tomar dos valores o estados, el 0 o el 1, que pueden ser impulsos eléctricos de baja y alta tensión o también pueden ser interruptores abiertos o cerrados. Así podemos verlo en la figura. Controladores. Este es un sistema de control. El control es el cerebro del todo el circuito, el cual va a tomar la decisión de llevar a cabo una determinada acción. Para esto, el controlador debe realizar las siguientes acciones. Primero, va a comparar la señal del proceso, es decir, la variable controlada, contra el punto de control. Después, va a enviar la señal de control apropiada al elemento final de control, para mantener la variable controlada en el punto de control. Asimismo, vamos a hablar acerca de los actuadores. Estos son elementos finales de control y se trata de un dispositivo esencial mecánico que tiene la función de proporcionar fuerza para poder mover o actuar otro dispositivo mecánico. Mediante el controlador se genera una respuesta al recibir un impulso y convertirlo en una acción. La fuerza que provoca un actuador proviene de tres fuentes diferentes: la presión neumática, presión hidráulica y la fuerza motriz eléctrica. Un actuador se va a denominar de acuerdo al origen de la fuerza. Y podemos ver en la figura diferentes tipos de actuadores: cilindros, válvulas, motores, bombas, etc. Existen tipos de actuadores. Está el neumático, hidráulico y eléctrico. Al hablar del neumático, estamos refiriéndonos a la fuente de energía, el cual es el aire a presión. Uno de los ejemplos está el cilindro neumático, los motores neumáticos, la válvula neumática y electroneumática. Al hablar de hidráulicos, nos vamos a referir a la fuente de energía, el cual es un fluido, en específico el aceite mineral. Por ejemplo, los cilindros hidráulicos, los motores hidráulicos, las válvulas hidráulicas y electrohidráulicas. Por otro lado, y finalmente tendremos el eléctrico, el cual se refiere a la fuente de energía que proporciona la electricidad. Por ejemplo, motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores paso a paso. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre lo que es la exactitud y la precisión. Bueno, la exactitud es la cualidad de un instrumento para dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida, y está en función de la repetibilidad, la resolución y de la calibración del instrumento. En cambio, la precisión es el grado de concordancia entre una serie de determinaciones obtenidas de repetir la medición bajo las mismas o diferentes condiciones, y se expresa como la desviación estándar relativa o dispersión, o también se lo conoce como el coeficiente de variación, y que cuando menor sea esta desviación estándar, es mejor la precisión, y la precisión está en función de la repetibilidad y la resolución. Bueno, y cuando se desea obtener la máxima precisión del instrumento en un punto determinado de la escala, puede calibrarse únicamente para este punto de trabajo, y que los fabricantes usualmente la especifican para todo el rango. Como vemos en esta imagen, donde vemos que el valor real tiene que estar más cerca de la mitad, y podemos observar el porcentaje de error de la exactitud y el porcentaje de error de la dispersión en estas tres diferentes mediciones, donde vemos que en la primera medición el valor real es exacto pero no preciso, que en la segunda medición el valor es preciso pero no exacto, y en la tercera es exacto y preciso a la vez. Bueno, continuando, ahora la incertidumbre, que la incertidumbre en la medida es la distribución estadística de los resultados que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida, y que a partir de la información que se utilice. Bueno, si bien el error es teóricamente desconocido, la incertidumbre sí que puede ser evaluada. Y conviene no confundir también el error de medida con un error humano o de equivocación. Bueno, el error de medida. El error de medida es la diferencia algebraica entre el valor medido o transmitido por el instrumento y el valor real de la variable medida por un instrumento patrón. Y que el error normalmente se indica como un porcentaje, conocido como error relativo, y está dado por la siguiente relación, que el porcentaje de error es igual
valor medido menos el valor real, dividido para el valor real multiplicado por 100. Continuando, que los errores más frecuentes en un instrumento de medición son el error de cero y el error de span. Y que el span se define como la diferencia algebraica entre el límite superior y el límite inferior del instrumento. Y aquí vemos con las gráficas de los dos tipos de errores, de los errores de cero y los errores de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Bueno, la sensibilidad. La sensibilidad es la magnitud de la reacción de una determinada variable a cambios de otra. Bueno, es decir, es el cambio de una variable frente a la variación en un factor que pueda impactar en su valor, ya sea positivo o negativamente. Y que el análisis de sensibilidad se puede realizar para apoyar el proceso de toma de decisiones con hechos. Y que el análisis incluye múltiples simulaciones con valores de parámetros de diseño automáticamente seleccionados. Y el grado en el que el parámetro de diseño influye en los resultados es lo que define la sensibilidad. Que la ventana de proceso para el parámetro de diseño se define como los valores extremos con los cuales el proceso de conformado se puede realizar con éxito. La repetibilidad. La repetibilidad es la capacidad de producir las posiciones del instrumento, sea una pluma, índice o señal de salida, al medir repetidamente valores idénticos de la variable operacional en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Bueno, continuando ahora la histéresis, que la histéresis es nomás la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para el mismo valor, cualquiera del campo de medida, y que cuando la medición de la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente, y este valor se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, ahora tenemos la resolución. La resolución es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. O dicho de otra forma, la resolución nos indica el valor mínimo a partir del cual notaremos una variación o salto de medida de lo que estemos midiendo. Aquí tenemos como ejemplo un termómetro de 1 grado centígrado, donde la medición va a ser de 1, 2, 3, 4 o 5 grados centígrados y así sucesivamente. En cambio, si la resolución es de 0,5 grados centígrados, la medición va a ser de 0, 0,5, 1, 1,5 y así sucesivamente. La resolución es independientemente del rango, pero en instrumentos con un rango mayor presenta una resolución menor, tanto en nivel analógico como digital. Además, esta está relacionada con la sensibilidad del instrumento. Tenemos la deriva, que esta es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo debido a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida. O sea que este es un cambio de la corrección de un instrumento entre calibraciones o controles. También tenemos que en general cuando un equipo tiene una deriva mayor a una tolerancia, se recomienda realizar calibraciones con mayor frecuencia o incrementar la tolerancia si es posible. Aquí tenemos una gráfica de control donde vemos los distintos valores que tiene un instrumento y que si se le hacen correcciones no va a sobrepasar la tolerancia que tiene el instrumento. La trazabilidad tenemos que es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado se relaciona con una referencia gracias a que ha existido una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones que se han llevado a cabo por un instrumento o sistema de medición en específico. Un ejemplo de esto son los certificados de calibración donde se cuenta con información y ciertos valores de medición, errores identificados o correcciones realizadas que contemplan una medición. Esta trazabilidad es fundamental en la industria ya que permite garantizar que los equipos funcionen adecuadamente y se cuenta con pruebas que los respaldan y garantizan. Tenemos la linealidad, que esta señala qué tan exactas son las mediciones de un instrumento
en todo el rango esperado de mediciones. Entonces, esto vendría a ser un indicador que nos informa si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencias. Aquí, por ejemplo, tenemos un termómetro que indica mediciones de temperatura a 202, 204, 206, 208 y 210. Aquí a la derecha tenemos un cuadro donde tenemos las mediciones para 202 y se obtuvieron las siguientes mediciones al lado izquierdo. Y el sesgo, que vendría a ser la diferencia entre la medición y la real. Y esto mismo se debe repetir para cada temperatura que está en el ejemplo, que es de 204 y 206. Y vamos a tener el siguiente gráfico, donde vemos que si la línea no forma una línea horizontal, en esta gráfica de dispersión, existe linealidad. Tenemos la calibración, que es el conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la relación entre valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición y los valores correspondientes aportados por patrones. Es decir, que esta calibración compara valores de un instrumento de medida con la medida, ya sea cualquiera, de un patrón de referencia establecido previamente. Tenemos un sistema de control que es un sistema compuesto por un grupo de elementos que busca ejercer control sobre otros sistemas. Este tiene como objetivo completar de manera efectiva las tareas y asignaciones para las cuales fue programado. Para esto el sistema debe comportarse de manera estable ante los errores. Además, estos sistemas tienen gran utilidad en la vida moderna para resolver información automatizada. Y en la actualidad existen dos clases comunes de sistemas de control, que son los sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado, o también llamados sistemas de control con realimentación. Tenemos el sistema de lazo abierto, que es aquel en el cual la salida no tiene efecto o no tiene una realimentación desde el controlador para que pueda ejercer la acción del control. En otras palabras, tenemos que la salida no interviene en la acción del control. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la entrada, se va hacia el controlador, este va a la planta y el proceso y luego la salida. Este sistema se caracteriza por la precisión previa de la calibración del sistema. Como ya dije antes, la salida no se compara con la entrada y son sencillos y de mantenimiento fácil. Y tenemos los sistemas de lazo cerrado, que son aquellos en los que la acción está en función de la señal de salida. Es decir, que la salida se desea controlar o se realimenta para compararla con la entrada y así generar una falla que recibe el controlador para decidir si esta acción va a tomar sobre el proceso con el fin de disminuir a dicha falla y por lo tanto llevar la salida al sistema del valor deseado. Como tenemos aquí en la gráfica, tenemos una entrada, tenemos el controlador, va hacia la planta y el proceso, y esta se dirige a la salida o va a haber una retroalimentación de un elemento de medición que se va a dirigir de nuevo a un controlador para repetir el proceso. Bien, estos sistemas se caracterizan por ser más estables y tener variaciones internas, son un poco más complejos y amplios en cantidad de parámetros y su característica principal es que la salida se compara con la entrada para realizar el control del sistema. Y como conclusiones tenemos que la medición y el control de procesos son importantes para poder generar mejores resultados posibles en lo que son la utilización de recursos, máquinas, performance, rentabilidad, protección medioambiental y seguridad, entre otros, en una unidad productiva. Además, la instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven a los ingenieros o técnicos para medir, convertir y registrar variables de un proceso, y luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con tales fines. Y tenemos que los aparatos de medición y control de procesos industriales suelen mensurar características físicas, tanto como son la tensión, la presión, la temperatura, el flujo, el nivel, la velocidad, el peso, la humedad, punto de rocío o mediciones químicas como el pH y la conductividad eléctrica. Gracias.